En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. Hoy queremos darte gracias. Estamos muy agradecidos contigo porque eres bueno, Señor. Porque, porque siempre te preocupas de nosotros, porque nos convocas, Señor, a escuchar tu palabra, a aprender de ti, a conocerte mejor, Señor. Para poder amarte más, Señor. Queremos amarte más con todo nuestro corazón. Y pues danos la sabiduría para conocerte, para entender la palabra, Señor. Estamos aquí queriendo saber de ti, Señor. Queremos saber de ti, de lo maravilloso que eres, de lo bueno que eres, de lo misericordioso que eres, Señor. Y pues queremos aprender de ti para llevar esta palabra y hacerla vida en nuestras vidas, Señor. Hacerla viva esa palabra, ¿no? En nosotros, en nuestros corazones, Señor. Estamos aquí reunidos, abriéndote nuestro corazón a ti, a tu amor, a tu poder, a tu misericordia, pidiéndote que nos llenes de tu Santo Espíritu para poder entender y para poder entender esta palabra, para conocerte y para llevarla a la vida diaria, pero ya con esa fuerza del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos solos, Señor, y tú lo sabes, míranos, tú sabes todos los problemas que cada uno de nosotros tenemos, lo que venimos arrastrando en nuestras vidas, Señor. Hoy queremos poner todas nuestras preocupaciones y todos nuestros problemas, nuestras enfermedades, a los pies de tu cruz hoy, Señor. Queremos vaciarnos de nosotros mismos, del mundo que nos hace ruido en nuestras cabezas. Y, 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 y ya que nos ayudes a vaciarnos, Señor, y así nos puedas llenar de ti, de tu presencia, de tu gracia, de tu amor, Señor, de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender tu palabra y poder llevarla en la práctica, que nos des ese discernimiento que necesitamos para vivir día a día contigo, Señor, en un solo corazón, en un solo amor, en un solo sentir. Sopla tu Espíritu Santo sobre nosotros hoy, Señor, y llénanos de Él, llénanos de su amor. Ven Espíritu Santo, este día cada uno de nosotros, llena nuestros corazones de tu presencia, de tu amor, de tu sabiduría, de tus dones y carismas. Derrama tus dones y carismas en cada uno de nosotros. Que sea ese Pentecostés personal en cada uno, Señor. Que tanto necesitamos de ese ser testigos de ese Jesús vivo y resucitado en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo y renueva nuestra fe, renueva nuestros corazones. Creemos en ti, Dios, pero aumenta nuestra fe. Ven Espíritu Santo, aumentar esa fe, hacerla fuerte. Ven y derrámate en nosotros con prodigios, con milagros, Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo y toca cada uno de nuestros corazones. Tócalos con tu presencia, con tu amor, con tu poder. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Como esa espada de doble filo penetra en cada uno de nosotros y llénanos de ese poder, Espíritu Santo, que tanto necesitamos. De ese fuego. Ven a quemar con ese fuego de amor nuestros corazones, quemar todo lo que no es tuyo y que quede nuestro corazón puro, limpio, ¿verdad? Según tu voluntad. Aquí estamos hoy, Señor, Padre Santo, pidiéndote todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en el poder del Espíritu Santo y con la intercesión de María siempre Virgen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy en la clase 13 vamos a ver el capítulo 11 y parte del 12. Entonces comenzamos con el capítulo 11 del versículo 1 al 11. Y dice así el texto. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los olivos, envía a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente de ustedes y no vienen, entren en él, encontrarán a un burrito atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?
Digan, el Señor lo necesita y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron al burrito atado junto a la puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos les contestaron según les había dicho Jesús y les dejaron. Traen el burrito ante Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania, palabra de Dios. ¿Alguien no puede entrar o algo así? Se va y viene la voz, dice Elizabeth. ¿Todos me están escuchando bien? ¿Sí? Ok. Pues tenemos que se llama, es la entrada mesiática del domingo de Ramos, ¿no? Es cuando entra Jesús ya en Jerusalén. Y ese episodio es también narrado en los otros 3 evangelios. Hasta ahora Marcos nos ha mostrado a Jesús introduciendo a sus discípulos en la comprensión de su persona, de la persona de Jesús, ¿no? Y de su obra y de su propia misión. Ahora se trata de la realización ya de la obra que se desarrolla en 2 tiempos. El conflicto en Jerusalén, que lo vemos de capítulos 11 y 13, y la pasión y resurrección, que lo veremos en el capítulo 14 y 16. Todo lo que hasta ahora se ha presentado culmina en esta narración, en la que Marcos dedica la tercera parte de su evangelio. Bueno, pues cuando dice sí, cuando se aproximaban a Jesús cerca ya de Betfagé y Betania. Betfagé significa casa de los higos no maduros. Es casi un suburbio de Jerusalén. Betania distaba en aquel tiempo a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Son las últimas 2 aldeas en el camino de Jericó a Jerusalén. Y dice, también habla del Monte de los Olivos, que el profeta Zacarías anunció que el Monte de los Olivos sería el sitio en el que el reino de Dios se manifestaría en los últimos días. Lo podemos ver en el libro de Zacarías 14, capítulo 14, versículos del 4 al 9. Pues es una profecía que se cumpliría ahora, aunque de manera oculta, ¿no? Envía a 2 de sus discípulos. Jesús pues siempre envía a sus discípulos en pares, si se fijan. Tal vez en parte porque según la costumbre judía, para que un testimonio fuera válido, se requería a 2 testigos. Y tal vez también porque 2 pueden ayudarse y mutuamente, no apoyarse. Dice San Marcos, diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente de ustedes. Aquí Marcos no nos dice el nombre de este pueblo. Podría ser cualquiera de los 2 mencionados antes, ¿no? Y les dice, y no bien entren en él, encontrarán un burrito atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. El burrito aquí seleccionado se presta para la tarea de llevar al Mesías, ya que nadie se ha montado antes en él. El no haber sido tocado es en el judaísmo, en la antigüedad, condición previa para la utilización de animales en el ámbito religioso y cultural. Dice el texto, desátenlo y tráiganlo, ¿no? Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Digan, el Señor lo necesita y que lo devolverá enseguida. Desátalo y tráiganlo. Jesús
sabe exactamente cómo está el burrito, atado y al alcance de los discípulos. También nosotros, como aquel burrito, sin ofender a nadie, nos atamos a nuestras pues seguridades. Nos gusta vivir en nuestro centro de confort, ¿no? Nos acomodamos a nuestras rutinas y maneras de vivir y ver la vida, y es necesario pues que nos dejemos desatar, despegar para tener el corazón libre y libre y dispuesto y dejarnos mover, llevar a donde el Señor nos necesite. De repente es como si estuviéramos en un cuarto que conocemos bien, una sala, y conocemos exactamente todos los rincones de ese cuarto y nos sentimos bien ahí, prendemos la tele, ahí estamos a gusto y nos quedamos ahí sin movernos, viendo un mundo fuera donde podemos ir, ¿no? Y nos hacemos de repente comodinos en nuestra vida religiosa, en nuestra vida con Jesús y todo eso. Hay que estar atentos a eso. Dice el Señor, si alguien les dice, no, pues Jesús conocía todo lo que sucedería y da a sus discípulos la respuesta a la que sabía que a ellos les iban a preguntar. O sea, aquí, por ejemplo, digan que el Señor lo necesita, pues Jesús expresa su necesidad del burrito. Pues como el burrito, y sigo pidiendo que nadie se ofenda, también nosotros nos necesita el Señor. Pues nos los hace saber de diferentes maneras, ¿no? Y hemos de estar atentos al ser sensibles para reconocerlas, sobre todo para responderle y ponernos a su disposición. Tenemos esos llamados del Señor y de repente no les hacemos caso. Dice que lo devolverá enseguida, ¿no? Con esta frase ya el Señor se excluye cuidadosamente el reproche de la apropiación indebida de algo que es ajeno, ¿no? O sea, como diciendo, lo voy a agarrar tantito prestado, no me lo voy a llevar. Dice San Marcos, fueron y encontraron el burrito atado junto a una puerta afuera en la calle y lo desataron. Pues junto a una puerta afuera en la calle, Marcos proporciona los datos muy precisos, ¿no? Que reafirman que se cumplió lo que Jesús les indicó. Y todo eso de que algunos estaban ahí y les dijeron, ¿qué hacen desatando al burrito? ¿No? Ellos le contestaron, según le había dicho Jesús, y les dejaron. Aquí, según algunos autores bíblicos, o autores que escriben libros sobre esto, es posible que que estaban ahí, es muy posible que conocieran a Jesús, ¿no? Jesús tenía en muchos lugares seguidores fieles que se ponían junto con sus posesiones a su disposición, lo que ocupara el Señor. O sea, que pues tenemos que tener claro que todo esto sucede de acuerdo al plan que Dios tenía para esto. Dice San Marcos, traen al burrito ante Jesús y echaron encima sus mantos y se sentó en él. Pues poner los mantos en la grupa para que alguien cabalgara era un honor reservado a los personajes. Incluso cuando la cabalgadura tenía silla, se sentó sobre él. Esto recuerda lo anunciado en el profeta Zacarías en el libro de Zacarías 9 y subsiguientes. Jesús elige el burrito. Montar el burrito no solo, o sea, podía haber sido un caballo muy bonito, ¿no? No es un guerrero que viene a imponerse a sangre y fuego, sino que una persona humilde y viene a traer la paz a nosotros, ¿verdad? Esto recuerda la procesión real del rey Salomón, quien cuando iba a ser coronado rey, entró en la ciudad montando la mula de su padre David. Y lo podemos ver en el primer libro de Reyes 1, versículos 32 al 34. Dice, muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Extender los mantos por el camino puede recordar el episodio de cuando se
entronización del rey Jehú. Y lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Se trata de una especie de acto de sumisión, poniendo a los pies del rey los propios vestidos. Se esperaba que él los recubriera con su misma gloria, ¿no? Los que iban adelante y los que le seguían gritaban Hosana. Hosana se deriva del hebreo Hosiana, que significa sálvanos o ayúdanos. Se trata pues una invocación de la ayuda divina contenida en el Salmo 118, versículo 25. En tiempo de Jesús, sin embargo, como más tarde en la liturgia, se convirtió en una aclamación. Es una expresión de júbilo y entusiasmo como aleluya. Dice el texto, bendito el que viene en el nombre de nuestro padre David. En ningún otro lugar se le llama a David nuestro padre, es un título honorífico reservado acuérdense siempre, al patriarca Abraham. Pero en las esperanzas nacionales, el retoño de David y el reino de justicia por él establecido desempeñaban un papel importante. Si vemos el segundo libro de Samuel 7:16, donde dice también que, bueno, del brote de David saldrá el Mesías. Es significar, perdón, no del brote de David, del brote de Jesé, dice. Del brote de Jesé, dice la palabra, y Jesé era el papá de David. Así también se dice en los Salmos de Salomón, dice, mira Señor y contempla, vuelve a suscitar a su rey, el hijo de David, reúne después a un pueblo santo al que rige con justicia. Salmo 118, versículo 26. Parece que alguien no se puede conectar. Sí, es Elizabeth. Pues esta exclamación de que le gritaban Hosana y todo al Señor, pues expresa para ellos una experiencia, una esperanza de ellos mesiática, pero no se aplica directamente a Jesús. El entusiasmo de la gente es genuino, pero no parece reconocer que el tiempo del cumplimiento de lo que ellos están diciendo se ha llegado. O sea, sí lo alaban y todo, pero no se dan cuenta que verdaderamente es el Mesías. Porque aunque la gente alaba a Jesús como profeta del reino mesiático, no lo proclama Mesías. Solo declaran que viene en el nombre del Señor. Aquí pues la cuestión sobre su autoridad ocupará un lugar central en la primera confrontación que tendrá Jesús en Jerusalén. Y le dicen, Hosana en las alturas. La mirada se dirige a Dios que según la concepción judía tiene su trono en las alturas del cielo. Dice el texto, entró en Jerusalén en el templo y después de observar todo alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Pues probablemente quienes le aclamaron cuando entró se fueron dispersando una vez que entraron en la ciudad, pues si no hubiera sido así, las autoridades hubieran tenido que intervenir para dispersar la multitud, pero no fue necesario, no dice nada aquí en el texto. Y entró en Jerusalén, es como el Salmo 48 de versículos 2 a 4. La tradición judía identificaba siempre, hay que acordarlo, a Jerusalén como el monte Moria, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, como lo podemos ver en Génesis 22:2 o en la segunda de Corintios 3:1. Y esto pues se prefiguraba ya el sacrificio del hijo amado, como nos dice San Pablo en Romanos 8:32. Jesús, bueno, Jerusalén también era
identificada como la Salem del misterio o el misterioso sacerdote Melquisedec, que ofreció pan y vino. Si se acuerdan, en Génesis 14 y 18, ofreció eso al Señor, era una prefiguración de la Eucaristía. Era cuando Abraham iba caminando y lucharon y ganaron y le ganaron a una tribu, y entonces en la guerra que tuvieron, y ellos le ofrecieron a Dios, y de repente de la nada apareció un sacerdote, y ese sacerdote ofreció todo lo que le ofrecieron, que era pan y vino, se los ofrecieron a Yahvé. Y ahí es algo que no dice la Biblia de dónde salió Melquisedec, ni nada, nomás dice que era un sacerdote. Por eso ofreció pan y vino desde Abraham, y ya era la prefiguración de lo que después sería con Jesús. Y por eso ustedes han escuchado alguna vez en misa sacerdote, ¿verdad? Como Melquisedec. El rey David conquistó Jerusalén en el año 1000 a.C. y lo eligió como capital, y trajo el arca de la alianza en procesión con música y danza. Si lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, de versículos del 12 al 19. Su hijo Salomón construyó el magnífico templo para alojar el arca, ¿no? Era un templo que todo el mundo se maravillaba de eso, ¿no? Todos los pueblos alrededor estaban maravillados con lo que había hecho Salomón. La ciudad santa se volvió el centro de la vida religiosa de los israelitas. Luego de regresar del exilio de Babilonia, la ciudad y el templo fueron reconstruidos. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, destruyeron todo, completamente todo. El templo de Jerusalén lo destruyeron, y comenzaron cuando ya los soltaron. 70 años duraron ahí presos, pero el rey ya los soltó. Bueno, intervino el Señor, y porque ellos se portaron bien, hacían todo bien con el Señor, se cuidaban de no mezclarse con los babilonios ni con las mujeres de los babilonios y eso. Entonces al Señor les acortó su estancia ahí y duraron 70 años. Y hizo que el rey Nabucodonosor, ya se me fue, se me trabó la lengua, Nabucodonosor, lo soltara, ¿no? Y ya el templo, bueno, fue reconstruido, pero fue muy doloroso todo lo que pasaron en este momento, y bien escrito lo podemos leer. No, los profetas anunciaban una Jerusalén gloriosa, ¿no? Como Isaías 2, del 2 al 3, y el mismo Isaías 60, del 1 al 22. El profeta Sofonías 3, del 14 al 17. Ageo, el profeta Ageo, capítulo 2, del 7 al 9, ahí vemos cómo se refieren a la Jerusalén gloriosa, ¿no? En tiempos de Jesús el templo ya había recuperado mucho de su antigua belleza, esplendor, pero en la ciudad santa abundaba la hipocresía religiosa y la corrupción. La advertencia que Jesús acerca de la destrucción del templo en Marcos 13, 1, se cumplió en el año 70. Pues cuando sale ya de eso, entran a Jerusalén y entran al templo, llega directo Jesús al centro donde se desarrollaba pues la vida religiosa, social, económica, etcétera, del pueblo. Dicen los expertos bíblicos que seguramente Jesús solo entró en el gran atrio exterior del templo, que medía 475 metros por 300 metros el atrio aproximadamente. Aquí pues el templo era el lugar más sagrado para los judíos en la tierra, en el que Dios había elegido morar, quedarse ahí a vivir, estaba con ellos en el templo. Salomón lo construyó y completó en el año 950 a.C.
fue destruido por los babilonios en el año 587 a.C. y fue reconstruido. El rey Herodes lo renovó y decoró, devolviéndole mucho de su antiguo esplendor. El culto se llevaba a cabo al aire libre. Solo los sacerdotes podían entrar en el santuario, que era pues pequeño, relativamente pequeño, y en el cual estaba el Santo de los Santos. Había una serie de patios de acceso limitado, uno para sacerdotes y levitas, donde estaba el altar del sacrificio. El humo de las ofrendas se alzaba o se alcanzaba a ver a gran distancia. Había un patio donde solo hombres judíos ritualmente puros podían entrar. Otro para mujeres, otro para gentiles, o sea que no eran judíos, que era el más amplio y estaba lleno de mercaderes. Después de Jesús observar todo a su alrededor, dice la palabra, pero ¿qué fue lo que observó Jesús? En ese momento que Jesús entra al templo, eran las fiestas judías, ¿no? Y había un auténtico mercado, como un tianguis, ¿no? Se podía comprar todo lo que se servía para los sacrificios y las ofrendas. Se vendía aceite, sal y vino, se vendían animales, bueyes, corderos para los sacrificios. La majestad del lugar sagrado, que debía expresar la presencia divina, estaba saturado de ruido y el desorden. Se cumple lo anunciado por el profeta Malaquías, en Malaquías 3, del 1 al 2, que dice: he aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quienes ustedes buscan, y el ángel de la alianza que ustedes desean, he aquí que viene, dice Yahvé Sabaoth. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque es él como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Pues no todos los que estaban en Jerusalén captaron la llegada de Jesús, como en todo, pues. Él se manifiesta discretamente, permitía que lo descubrieran solo quienes supieran verlo. Dice que venía con los 12, Jesús es acompañar solo por los 12, todavía tiene mucho que decirles a ellos y enseñarles. Para Betania dice que fueron, ¿no? Que salieron de ahí y iban para Betania, que estaba muy cerca de Jerusalén. Probablemente se hospedó en la casa de Lázaro y sus hermanas, ¿no? Si se acuerdan de María Magdalena y Marta. Ya nada se nos dice ahí del burrito. Cabe pensar que fue devuelto tal como se prometió, cumplió su papel y regresó humildemente a su lugar. Así es cuando prestamos un servicio a Dios, debe ser con humildad, con total disponibilidad de hacer lo que Él necesita y mientras Él lo necesite, y luego nada. Volver a lo cotidiano, sin presumir, sin creer que somos especiales o exitosos porque hemos estado a su servicio y todo el mundo nos ve y la vanidad se nos va arriba y así pasa, ¿no? Ahora vamos al texto que dice Marcos 11 del 12 al 33. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo: que nunca jamás coma nadie un fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Llegan a Jerusalén y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas
y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciéndoles, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero ustedes la tienen hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues la gente estaba asombrada con su doctrina. Y al atardecer salía fuera de la ciudad. Al pasar muy de mañana vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándole, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuando pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tiene si tiene algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Vuelven a Jerusalén y mientras paseaba por el templo se le acercan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O a quién te ha dado la autoridad para hacerlo? Jesús les dijo, les voy a preguntar una cosa. Respóndame y les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos discurrían entre sí, si decimos del cielo, dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero vamos a decir, de los hombres, tenían miedo a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Responden pues a Jesús, no sabemos. Jesús entonces les dice, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra de Dios. Pues este episodio de la higuera estéril aparece también en Mateo, y la controversia con la autoridad aparece tanto en Mateo como en San Lucas. La expulsión de los vendedores del templo es narrada en los 4 evangelios. Pues dice aquí el texto, pues al día siguiente saliendo ellos de Betania sintió hambre. Se refiere al día siguiente de su entrada a Jerusalén y posterior ida a Betania, como nos dice Marcos 11:11. Sintió hambre. Así como nos narra el Evangelio, según San Mateo también, que durante las tentaciones del desierto, Jesús dice que no solo de pan vive el hombre, en Mateo 4:4, y en el Evangelio según San Juan les dice a sus apóstoles que él tenía un alimento que ellos no conocían, en San Juan 4 del 32 al 34. En este caso, cuando Marcos menciona que Jesús sintió hambre, cabe pensar que no se trataba solamente de hambre física, sino también de una hambre espiritual, hambre de hallar almas dispuestas. Y dice, viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. La higuera, en el libro del profeta Oseas, se compara el pueblo de Israel con una higuera. Si lo podemos ver en el libro del profeta Oseas 9:10, también vemos Joel 1 del 7 al 12, donde hace la comparación, hacen ellos la comparación con el pueblo de Israel, ¿no? Jesús mismo va a usar esta comparación en la parábola de la higuera, ¿no? También lo vemos en Lucas 13 del 6 al 8. Dice que acercándose a ella no encontró más que hojas, que no era tiempo de higos. Entonces le dijo que nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Aquí la reacción de Jesús, pues no la debemos de interpretar como un arrebato de mal humor de alguien que tenía hambre.
porque hay personas a las que cuando tienen hambre les baja el nivel de azúcar en la sangre y se ponen de malas. En el tiempo de la Pascua, en abril, ahí en ese momento es el tiempo de la Pascua, es abril, y Jesús, como cualquier nativo de Palestina, sabía que los higos no aparecían sino hasta junio. ¿Por qué entonces busca fruto? Para que quede claro que el fruto que está buscando es otro. Este es uno de esos gestos que tiene Jesús proféticos, que, que realmente pues, realizaban los profetas en el Antiguo Testamento. Jesús se acerca a la higuera como se ha acercado a Jerusalén para ver si encontraba algo. Su desilusión ha sido anticipada ya por Jeremías en Jeremías 8:13 y por Miqueas en Miqueas 7 del 1 al 2. El abundante follaje, ceremonias, sacrificios, oraciones no llegan a ocultar la desoladora falta de frutos de justicia, atención al prójimo y una conducta según Dios. La acción simbólica de Jesús sería ante todo la expresión de repudio contra los judíos incrédulos. Es cuando pues se muere la verdadera fe. Al ver eso, el Señor ve que se les muere la fe, que pese a toda la piedad externa que los fariseos y escribas dan a la gente, no es así, ¿no? Y pese al culto tan ostentoso que hacen, los hace estériles y condenables ante los ojos de Dios, porque es pura hipocresía lo que están haciendo. Lo que le dijo Jesús a la higuera es un signo profético de que el culto y los sacrificios en el templo de Israel, con todo su esplendor, o sea, terrenal esplendor, está llegando ya, ¿no? O sea, esto viene algo mejor que eso, que es el mismo Señor. Y dice, sus discípulos oían esto, ¿no? O sea, lo que Jesús quería que sus discípulos lo oyeran para que lo recordaran y captaran la enseñanza que les quería dar. Que aquí San Marcos nos cuente que Jesús maldijo una higuera porque ésta no dio frutos, pues es una invitación que a preguntarnos y a nosotros, ¿y nosotros qué estamos dando? ¿Qué estamos dando frutos? ¿O estamos respondiendo a la gracia del Señor como Él espera? ¿O estamos quedando nosotros en nuestro actuar estériles? No estamos dándole nada al Señor. Hay que preguntarnos eso. Dice la palabra de Dios, llegan a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Desde la tarde anterior Jesús pudo comprobar que el patio de los gentiles, donde se supone que se le daba a los paganos la oportunidad de orar, de orar, ¿no? Al verdadero Dios, se había convertido ya en una especie de mercado, lleno de gente vendiendo y comprando, pero no orando. Dice el texto que volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Para comprar los animales que se requerían para los sacrificios, había que pagar con la única moneda que era aceptada en el templo. Nomás tenían ellos su moneda. Entonces venía mucha gente de judíos que se iban a otros lados y traían monedas de todo tipo, de Grecia, de Roma, de muchos lados. Y para poder ofrecer y para poder pagar tenían que cambiarlo eso, para poder comprar lo que tenían que comprar. Entonces había como un banco, gente que cambiaba esas monedas para poder tener acceso, ¿no? A comprar lo que fuera. Ellos eran muy chistosos, tenían su propia moneda y nadie podía usar la moneda para comprar
animales para el sacrificio, lo que le fueran a ofrecer al Señor ahí, sino que tenían que ir primero, cambiar como si fuera un banco, los cambistas, y darles su moneda. Entonces, por lo tanto, quienes venían de otros lugares tenían que cambiar el dinero por dinero aceptable en el templo. Los cambistas cometían muchos abusos porque pagaban las monedas el dinero que traían de otros lados como ellos querían y se ganaban mucho dinero. Las palomas eran los animales más sencillos, los que podían ofrecer quienes no tenían dinero para comprar un cordero, los pobres. Solía suceder que en lugar de que el precio de las palomas fuera muy accesible para que la gente pobre pudiera comprarlas y realizar la ofrenda, quienes vendían las palomas pedían un precio demasiado excesivo, ¿no? Que los pobres no podían pagar. Jesús se indigna ante la injusticia de cambistas y vendedores de paloma y por eso les vuelca las mesas y los puestos. Dice el texto, y no permitía que nadie transportara cosas por el templo. Eso es importante. Por respeto, no se debía atravesar el templo usándole como atajo para ir a alguna parte. A veces nosotros cruzamos el templo y no hacemos ninguna reverencia, no hacemos nada, como decía mi abuela, como burro sin mecate, ¿no? Es algo, o sea que no puede ser. A mí me ha tocado estar en adoración al Santísimo y que pasa gente por enfrente como si nada, platicando, o sea, no puede ser, no puede ser eso, no tenemos respeto. Dice, el templo no es un atajo, es decir, la oración, el culto no dispensa el duro trabajo de los hombres. El templo no sirve para cortar el camino, para reducir las dificultades, sino para dar un sentido al camino del hombre. Dice el texto, y les enseñaba diciéndoles, no está escrito mi casa, será llamada casa de oración para todas las gentes, pero ustedes la tienen hecha una cueva de bandidos. Aquí cuando se refiere a mi casa será llamada casa de oración, eso es lo que dice el profeta Isaías 56:7. Y cueva de bandidos lo podemos ver en Jeremías 7 del 1 al 15. La expresión cueva de bandidos no se refiere necesariamente al mercado, sino a un cierto tipo de religiosidad. No se puede ir al templo y después continuar robando, explotando, calumniando al prójimo, ¿verdad? No se va a la iglesia para huir de las exigencias éticas más comprometidas, sino precisamente para tomar conciencia de las propias responsabilidades. O sea, no podemos ir a misas muy persinados y todo y salir ahí ya, tener una vida como totalmente contraria lo que quiere el Señor. Los profetas anunciaban que un día el templo sería restaurado en su pureza original, nos lo dice el profeta Malaquías 3, 1 al 5, Zacarías 14, 21. Ahora llegaban ahí, si alguien tenía su propio animal y lo llevaba para el sacrificio, este debía pasar una inspección. Y los inspectores siempre encontraban defectos en el animal. Como la ley pedía que los animales sacrificados no tuvieran defecto, a la gente no le quedaba más remedio que comprarlos en el templo. Fíjese, esa era la tranza. Aunque los animales estuvieran bien, ellos decían que tenían defectos para poder venderles animales de ellos. Así que si uno iba con su animal, aunque fuera bien, aunque fuera perfecto, un cordero sin mancha, dice la palabra, ahí le sacaban cualquier defecto para ellos venderles lo que ellos tenían. Entonces, pues todo esto, a Jesús le indigna ver cómo se discrimina y se trata con injusticia a la gente sencilla que acude al templo y que se ve pues obligada a comprar ahí a los animales para los sacrificios y a precios enormes, caros.
Lo del comercio en el templo, pues no es solo algo que sucedía entonces y sigue ocurriendo hoy. Y no solo porque en los atrios se venden artículos religiosos, sino porque hay quien acude a la iglesia a negociar con Dios y le dice, te ofrezco esto y me concedes esto otro. También hay quienes van a misa para pasar lista, ¿no? Y quedarse tranquilos pensando que tienen contento a Dios, pero no se preocupan por cumplir su voluntad. O sea, voy a misa para que no me vaya a ir mal y mucha gente lo hace así, ¿eh? Dice el texto, se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. La acción de Jesús era una denuncia, un ataque contra el bien establecido negocio que tenían los encargados del templo, un negociazo. No estaban dispuestos a quitarlo, más bien piensan en suprimir, en quitar a Jesús, en deshacerse de él. Dice, toda la gente estaba asombrada con su doctrina. La gente acostumbrada a ser oprimida y a padecer injusticias se asombra. Y no tanto ante el gesto profético de Jesús, sino ante la coherencia y su coherencia de vida, cómo los trataba y todo, y la enseñanza que les daba sobre todo, ¿no? Dice el texto Marcos 11:19, y al atardecer salía fuera de la ciudad. No dice salió, sino salía, lo cual significa que durante varios días acostumbró pasar el día en Jerusalén y salir a pasear la noche fuera de la ciudad. Al pasar muy de mañana vieron la higuera, dice el texto, que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. La higuera representa lo que ocurre al pueblo que debía dar frutos y no lo da. Era su pueblo, el pueblo de Dios, y no daba frutos. Dice el texto, Jesús le respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto piden en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Pues tengan fe en Dios, ¿no? No se trata de una fe ciega que espera de un modo irracional y emotivo, algo que es humanamente imposible, sino de una fe en Dios que se revela, en cuya palabra y afirmaciones y promesas confía el hombre de una manera inalterable. O sea, es en esto, en confiar en su palabra, en confiar en lo que él puede hacer cualquier cosa si es su voluntad. Siempre si es su voluntad. Pedirle eso, sanaciones, todo, y si es tu voluntad, Señor. Pues, ¿cómo podemos entender esta promesa de Jesús? Pues lo aclara muy bien San Juan en su primera carta, el capítulo 5, versículo del 14 al 15. Dice que en esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que le hemos pedido. La clave está en la primera frase que dice Jesús. Tengan fe en Dios. Sabemos que la fe no consiste solamente en creer en Dios, sino creerle a Dios. En decirle sí y en amoldar nuestra voluntad a la suya. De ese modo, cuando uno pide, obtiene lo que pide. Porque, como dice San Juan, en la cita que acabamos de mencionar, pedimos según la voluntad de Dios. Jesús nos está diciendo que pidamos lo que sea, ¿no? Como ganar la lotería, que se muera la suegra, etcétera. Y no le vamos, y nos lo va a conceder siempre, y cuando le creamos de corazón, no es así, o sea, no es, tenemos que pedir según su voluntad.
Está diciendo primero que nada que hemos de orar con verdadera fe, es decir, conformándonos con la voluntad de Dios. Lo que nos permite orar con fe es la certeza de que Dios nos ama, que es todopoderoso y solo Él concede o permite aquello que es para nuestro bien. Nos sabemos amados por Él y nos mueve ese amor a corresponderle su amor. Y ese amor de nosotros que hay en nosotros nos mueve, ¿no? A querer agradarle, a darle gusto, querer lo que Él quiere, a moldarnos a su voluntad, que es siempre buena. Dice el texto, y cuando se pongan en pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en el cielo, que está en los cielos, les perdone sus ofensas. Cuando se pongan de pie, dice, era la posición habitual de la oración para los judíos. Era de pie, no de rodillas. Perdonen, si tienen algo contra alguno, Jesús pide perdonar, no poner condiciones, no, nos dice perdonen cuando les pidan perdón, o perdonen cuando quien los ofendió merezca perdón, no nos dice eso, siempre nos dice perdón, sin buscar pretextos, nos hagan lo mal que nos hayan hecho, tenemos que perdonar para que el Señor nos perdone también. Aquí nos lo dice, ¿no? Para que también su Padre que está en los cielos le perdone sus ofensas, ¿no? Jesús, que nos pide perdonar sin condiciones, nos hace ver que el perdón del Padre sí tiene condiciones. Depende de nuestro propio perdón, si perdonamos a los demás. Si no perdonamos a los demás, no podemos esperar recibir el perdón de Dios. Es que si no perdonamos a los demás, no seremos perdonados por Dios. Es muy alto el precio a pagar por mantener un rencor, ¿no creen ustedes? Arriesgamos nuestra salvación si no perdonamos. El episodio de los vendedores del templo nos invita a revisar esa relación que tenemos con Dios, y este episodio nos invita a revisar nuestra relación con nuestros prójimos también. Dice el texto, vuelven a Jerusalén y mientras paseaba por el templo, se le acercan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los sumos sacerdotes eran los encargados del templo y su administración, y sin duda se han sentido afectados por lo que hizo Jesús con los vendedores y cambistas. Todos tenían una parte ahí de billete para ellos, ¿no? Se acercan acompañados de escribas expertos en la ley de Moisés. Eso por si su confrontación con Jesús se ven en la necesidad de citar o interpretar algún texto de las Sagradas Escrituras, y también los ancianos, sí, bueno. Son los tres grupos que conformaban el Sanedrín, que regía la vida del pueblo, que era la ley. Evidentemente, pues buscaban intimidar a Jesús, que Jesús tuviera miedo, porque, viene todo el Sanedrín junto, ¿no? Dice el texto, Marcos 11:28, y le decían, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? En el fondo no solo están cuestionando la autoridad de Jesús para correr a los vendedores y volcar las mesas de los cambistas, sino en general, ¿qué autoridad tiene para predicar y para hacer milagros? A pesar de todas las señales que Jesús ha dado y los milagros que ha realizado, los sacerdotes, escribas y ancianos se niegan a creer en él. Es que se sienten amenazados en su posición, en su poder, en su autoridad. No buscan la verdad, buscan matar a Jesús. Dice el texto, Jesús les dijo, les voy a preguntar una cosa. Respóndame y les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondan.
Aquí Jesús les voltea la cuestión, la pregunta, ¿no? De interrogado pasa a interrogador y les plantea una pregunta que les obligará a revelar públicamente lo que realmente pensaban de Juan el Bautista, algo que no querían hacer. Dice el texto, ellos discorrían entre sí, si decimos del cielo, dirá entonces por qué no le creyeron. Acuérdense que lo decapitaron. Pero vamos a decir, de los hombres, tenían miedo a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Pues como esta gente estaba acostumbrada a discutir, trataron de anticipar qué resultado podría tener lo que le respondieran a ellos a Jesús. Y se dieron cuenta que dijeran lo que dijeran, quedarían mal. Si afirmaban que Juan Bautista era un profeta, se les cuestionaría por qué no lo escucharon ni fueron a bautizarse con él. Y si afirmaban que era un falso profeta, se echarían encima a la gente que lo seguía y admiraba. Discuten entre sí, ¿no? Para ver qué respondían y calculaban tanto su respuesta, pues que dejó ver claramente que no les interesaba responder con la verdad, sino que según ellos, lo que más les conveniera, lo que más le conviniera a ellos. Responden pues a Jesús, no lo sabemos, ¿no? Esa es la respuesta que le dieron. Pues pretendiendo esquivar, evadiendo la respuesta. Entonces Jesús les dice, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. O sea, esta respuesta de Jesús no es para desquitarse, no me contesta, pues no les contesto, no es así, sino es una expresión de que sabe que no tiene caso entrar en discusión con quien se ha cerrado ya de antemano a esto, ¿no? Ahora pasemos al capítulo 12, acabamos de terminar el 11 y vamos al capítulo 12 y vamos a leer el texto de capítulo 12, versículos del 1 al 12. Y dice así, y se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a uno de sus labradores y se ausentó. Envió a un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos le agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo. También a este le descalabraron y le insultaron. Y envió a otro, y a este le mataron. También a otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a este, el último, diciendo, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos, matémoslo y será nuestra herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará del dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No han leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon es piedra angular, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos y dejándolo se fueron. Palabra de Dios. Esta parábola de los viñadores homicidas es un pasaje que aparece también en los otros dos evangelios sinópticos de Mateo y Lucas. Es en cierta medida la respuesta de Jesús a lo que vinieron a preguntarle en Marcos 11, 27 al 28. La parábola de los viñadores homicidas exhibe la actitud de la sinagoga para con el dueño de la viña, que es Dios, su Hijo, que es Jesús, y sus siervos, los profetas y apóstoles. San Pablo nos enseña a sacar fruto de esta tremenda lección.
Y nos lo dice en Romanos 11:17. Se puso a hablarles en parábolas. Acuérdense que las parábolas son comparaciones entre dos realidades, la divina y la humana. Pues todo esto para ayudarnos a comprender dentro de lo que permite nuestra limitada mente humana, las cosas que Dios, que no conocemos y por nosotros mismos jamás alcanzaríamos a conocer. Jesús lo compara con aquello que sí conocemos para poder que nosotros que podamos entender. Conviene que aprendamos de Jesús a usar comparaciones cuando intentamos evangelizar a alguien, pues ello permite que las personas comprendan mejor aquello que se compara a lo que se conoce, ¿no? A lo que conocen, si no, ¿cómo? No se sienten confrontadas ni agredidas las personas, ¿no? Pero pues no se aborda el tema directamente y se presta para hacer una reflexión muy rica sobre los distintos personajes y situaciones de la comparación. Esto es usando la parábola. Dice así, un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. El hombre de la parábola realizó lo que se acostumbraba normalmente. Rodear una viña con una cerca, ¿no? Pues para protegerla de animales y ladrones. Cavar un lagar para elaborar el vino. Y levantar una torre para poner un vigilante que desde la altura pudiera ver toda la viña. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel suele ser comparado con una viña, y lo vemos en el Salmo 80, versículos 15 y 16, en Jeremías 12:10. Este ejemplo parece estar inspirado particularmente en el canto de la viña de Yahvé del profeta Isaías, en Isaías 5, del 1 al 2. Dice el texto, la arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Pues la arrendó a unos labradores, la rentó. Estos representan a los líderes de Israel, a quienes Dios ha confiado su viña, a su pueblo. Cuando dice aquí a su debido tiempo, o según lo podemos ver en Levítico 19, del 23 al 25, el hombre dispone de 5 años de tiempo antes de exigir una parte de la cosecha que le espera. De hecho, normalmente la viña en Palestina comienza a dar frutos después del tercer año. La cosecha del cuarto año está reservada para Dios. Por tanto, la uva se come en el quinto año. Una parte de los frutos, dice, pues existían diversas formas de arrendar una viña o de rentar, pagar la renta de una viña, ¿no? La más usual consistía en apartar para el dueño del terreno una parte de la cosecha. Otra forma era la entrega de una cantidad fija de vino, cereales o etcétera, lo que fuera. Y otra tercera consistía en una cantidad fija de intereses de arrendamiento a pagar en dinero. Era algo común y esperado que el dueño de la viña enviara a su empleado a recoger su parte de las ganancias, ¿no? Porque pues era él la viña, la había sembrado él, la cercó y los demás eran los trabajadores que se les había rentado. El término fruto suele usarse en las Sagradas Escrituras para referirse al resultado de la conducta de su pueblo, ¿no? Buena o mala, ¿no? Lo podemos ver en Isaías 3:10, Jeremías 6:19, Mateos 9 del 15 al 20. Dios desea obtener de su pueblo frutos de justicia, piedad y buenas obras, como nos dice el profeta Oseas 10:12, San Juan 15, del 1 al 2, San Pablo en Gálatas 5, 22, 23. Dice el texto, ellos le agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo, también lo descalabraron, le insultaron, y envió a otro, le mataron, y también otros muchos hiriendo a unos, matando a otros.
pues vemos que los viñadores reaccionan de una manera muy violenta. En lugar de cumplir la parte de su trato que habían hecho ya, reaccionan con violencia contra los enviados del dueño de la viña. Lo que ocurrió a los siervos del dueño concuerda la violencia que padecieron otros siervos como los profetas. En el Antiguo Testamento se suele llamar siervos a los profetas, como vemos en Jeremías 7:25. El segundo libro de Reyes 9:7, Amós 3:7. Y pues ellos sufrieron persecuciones, burlas, fueron torturados, apedreados, asesinados. Es duro. Por ejemplo, Amós fue muerto a mazazos. El profeta Miqueas fue aventado desde una altura rocosa por el hijo del rey, ¿verdad? Isaías lo partieron en dos. Jeremías murió apedrado, Ezequiel asesinado por el jefe del pueblo, Zacarías fue despedazado. Para que vean, difícil seguir al Señor. Por eso dice Santa Teresa, dice, Señor, por eso tienes tan pocos amigos. Marcos 12:6 dice, todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a este, el último, diciendo, a mi hijo le respetarán. En algunos textos del Antiguo Testamento se usa la expresión hijo querido para significar hijo único. Este hijo querido representa a Jesús, a quienes en los relatos de su bautismo y transfiguración escuchamos a Dios llamarlo su hijo amado, ¿no? Y lo podemos ver aquí en San Marcos 1:11 o San Marcos 9:7. Pues ese inexplicable, podemos desde el punto de vista racional o mundano, el comportamiento del amo, después de que sus siervos han vuelto con las manos vacías y además apaleados, y algunos incluso ni han vuelto porque los han matado, no duden en poner en peligro a su propio hijo. Tal comportamiento pues es absurdo para nosotros, ¿no? Pero es que se trata de Dios, y cuando Él entra en acción, hace saltar los criterios de lo racional y lo prudente. Todo lo que nosotros pensamos es al revés. Jesús quiere poner en evidencia la paciencia, la iniciativa inalcanzable, la magnanimidad, la misericordia obtenida de Dios, que a pesar de las maldades de su pueblo, vuelve hacia Él. Siempre está Dios pendiente de su pueblo. Dice Marcos 12:7, pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle y será nuestra herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. En el Antiguo Testamento se menciona con frecuencia que el justo, el inocente, es perseguido porque echa en cara a los otros lo que hace. Nos lo dice el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículos del 12 al 24. Matémoslo y será nuestra herencia, dice. Había una ley en aquel tiempo que permitía que cuando una propiedad quedaba vacante, el primero que la ocupaba se quedaba con ella. Dice, le echaron fuera de la viña. Esto es prueba de una maldad especial, negarle la tumba al asesinado. Es anuncio de la muerte de Jesús que será crucificado y sepultado fuera de la ciudad. ¿Qué hará el dueño de la vida? Dice el texto. Dado lo parecido de la parábola con el canto del viñador de Isaías, cabe esperar que la respuesta fuera pues semejante a la de Isaías 5:3-6, pero Jesús propone algo inesperado. Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. Jesús no castiga la viña, sino a los viñadores. Es un juicio contra los dirigentes del pueblo, que se están comportando como si fueran dueños de la viña,
como si no tuvieran que entregar ellos cuentas a Dios. Bueno, al dueño de la viña. Al final de la parábola, debe de haber dejado pues sorprendido a muchos, pues en la mentalidad del pueblo, a pesar de todas sus infidelidades, ellos se sabían elegidos por Dios. Pensar que él pudiera volver la mirada a otro pueblo era impensable, pero así había de suceder. La parábola comprende toda la historia de la salvación, desde la elección hasta el rechazo de Israel y la constitución de un nuevo pueblo de Dios. Ahora los nuevos viñadores serán los apóstoles. Y nosotros pasaremos a ser el nuevo pueblo de Dios. Dice Marcos 12:10, ¿no han leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Este salmo es cantado por los que entraban a adorar a Dios en el templo, así que no se están refiriendo a cualquier edificio, sino al sitio mismo donde habita Dios y donde está teniendo lugar esta discusión. La imagen de piedra es muy empleada en el Antiguo Testamento, como lo vemos en Isaías 8:14 y Isaías 28:16. La misma piedra que sirve al creyente de apoyo firme se transforma para el incrédulo en tropiezo y ruina. Jesús es el Hijo rechazado, es la piedra rechazada, pero se convertirá en la piedra angular de un nuevo edificio, un nuevo templo, no hecho por los hombres, nos dice San Marcos 14:58. Es la primera suposición en el Evangelio de que el templo de Jerusalén será reemplazado por un nuevo templo, construido por Dios mismo, el templo del Señor resucitado y de todos los que le sigan. Nos lo dice San Pablo en Efesios 2:19-22, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Dice el texto, trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente, porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos. Comprenden la parábola, pero no dejan que los cuestione, ¿verdad? No dejen que les toque el corazón esta parábola, ni les mueva a la conversión. Y dejándolo se fueron, lo dejan, le dan la espalda. Se van seguramente a tramar, a hacer un plan para detenerle, ¿no? Una vez más vemos que los fariseos, escribas y todos ellos han perdido la oportunidad de abrirse a lo que Jesús les está comunicando. Una vez más desperdician el encuentro con Él. Nos dice el texto San Marcos 12, capítulos 13 al 17, y dice así. Y envían donde él algunos fariseos y herodianos para casarlo en alguna palabra. Vienen y le dicen, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie, pero no miras, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tientan? Traigan un denario que lo vea. Se lo trajeron y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Y Jesús les dijo, lo del César, devuélvanselo al César y lo de Dios a Dios. Y se maravillaban de él. Palabra de Dios. Pues era el tributo debido al César, ¿no? Este pasaje también aparece en los otros dos evangelios sinópticos de Marcos y Lucas. Es el primero de los tres nuevos cuestionamientos que le van a hacer a Jesús
diversos líderes de Israel, los fariseos y herodianos, los saduceos y los escribas. Dice el texto, y envían donde él algunos fariseos y herodianos para cazarle en alguna palabra. No se acercan a Jesús para conocerlo, ¿no? Para aprender algo de él, algo del maestro. Se acercan con mala intención de hacerlo decir algo que puedan después ellos acusarlo o desprestigiarlo. Vienen ellos a quien es la palabra, la verdad, ¿no? Pero no vienen con un corazón en silencio, ávido de escuchar, sino con mucho ruido interior. A veces nos acercamos también nosotros al Señor con un ruidero interior. A veces hay cosas en nosotros mismos que nos causan ruido y no captamos lo que el Señor nos quiere decir. Es como todas las preocupaciones que traemos cargando, enfermedades, preocupaciones familiares, preocupaciones del trabajo, preocupaciones económicas, todo eso. Es demasiado ruido lo que traemos en la cabeza y no escuchamos al Señor, porque no nos podemos concentrar en el Señor, en la oración, porque se nos va la mente con esos problemas, esas cosas que traemos. Y necesitamos silencio para poder oír la voz de Dios y acogerla en nuestro interior. Dice el texto, vienen y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Pues vemos que los fariseos y herodianos no tenían buena opinión de Jesús, así que no creían lo que les estaba diciendo. Sin embargo, a pesar de ellos mismos y sin saberlo, dijeron la verdad. Le dicen, eres veraz. Jesús, porque Jesús no solo es veraz, Él es la verdad. Al decirle esto a Jesús, ellos quedaban muy mal. Pues si realmente creen que Jesús es veraz, surge la pregunta, ¿por qué no les siguen? ¿Por qué no les importa a ellos la verdad? Le dicen, no miran la condición de las personas. Se refiere a que Jesús no juzgaba por apariencias ni discriminaba a nadie. Porque Él es perdón, siempre Jesús es muy congruente con lo que decía, con lo que hacía, cómo se comportaba. Pero para ellos es muy incongruente que mencionen esto como si fuera una virtud, ya que ellos mismos no la practican. Ellos a todos discriminan, empezando al mismo Jesús. Le dice, enseñas con franqueza el camino de Dios. Pretenden pretenden que todo el mundo crea que ellos lo reconocen a Jesús como maestro. Nuevamente ellos se condenan con lo que están diciendo, ¿no? Si solamente creen que si realmente ellos creen que Jesús enseña el camino de Dios, ¿por qué no lo siguen? ¿Por qué no están interesados en el camino de Dios? Dice el texto, ¿o es lícito pagar al tribuno, al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? El tributo ya personal había sido introducido allá en Israel en el año 6 después de Cristo. Todos, excepto niños y ancianos, debían pagarlo. Iba directo a la casa imperial, a Roma, ¿no? Era una carga para los judíos y un símbolo de su sometimiento a Roma. Fue motivo de una revuelta que fue rápidamente controlada, pero que ayudó a inspirar un sentimiento nacionalista que eventualmente se convertiría en un levantamiento entre los años 66 a 70, que fue cuando destruyeron completamente el templo. Fariseos y herodianos están en extremos opuestos. Estaban ellos peleados entre sí, para que me entiendan. Tenían diferentes formas de pensar en lo que se refiere a la política y su postura con respecto al impuesto. Los fariseos aborrecían pagar a los paganos que dominaban Israel. Los herodianos, en cambio, apoyaban a Herodes y para que éste le siguiera en el poder,
ellos cooperaban con los romanos. Ambos grupos estaban peleados siempre, enemistados. Pero aquí se unen sus fuerzas contra Jesús. Vemos cómo es así las cosas malas, el maligno se quiere unir en contra de los seguidores de Jesús. Quieren arrinconar a Jesús. De modo que Jesús diga lo que diga, que quede él mal y tengan ellos motivos para acusarlo de cualquier cosa. Si dice que hay que pagar, ellos le dirían al pueblo que Jesús está de acuerdo en que los romanos los exploten y les cobran impuestos, lo cual provocaría pues la molestia de la gente y el enojo del pueblo hacia él. Y así pues ya quitarían el mayor obstáculo que tienen para apresarlo, el temor a la gente que lo sigue y lo defiende. Si Jesús dice que no hay que pagar, ellos irían con el chisme de los romanos, acusarlo de no cumplir con lo que estos ordenaban. Buscarías que se lo llevaran preso por animar a la gente a no pagar el impuesto. O sea, total, lo que dijera lo podían ellos o lo querían hacer. Todo fue pues la pregunta para fregarlo o molestar a Jesús de alguna forma y ponerle a la gente en su contra. Todo era un plan muy bien hecho. Pero dice la palabra de Dios, dice, mas él dándose cuenta de su hipocresía les dice, ¿por qué me tientan? Tráiganme un denario que lo vea. Aquí dice, dándose cuenta de su hipocresía, pues Jesús conoce el interior del corazón humano. Nada se le escapa a Dios. Y sabe que esos enemigos suyos lo adulan de dientes para afuera, porque por dentro están llenos de odio y de deseos de hacerle daño. ¿Por qué me tientas? Les dice, ¿no? Es decir, ¿por qué me pones a prueba? Tentar al Señor es un pecado porque por el que el pueblo fue frecuentemente castigado, el pueblo de Israel. Y lo podemos leer en Números 14:22, Deuteronomio 6:16, el Salmo 95 del 8 al 9. Al tentar a Jesús, los fariseos y herodianos juegan el papel de Satanás, que tentó a Jesús en un esfuerzo por desviarlo de su misión mesiática, como lo vimos en Marcos 1:13. A pesar que vienen en mal plan, Jesús se preocupa por ellos y al cuestionarlos los invita a reflexionar, a examinar las intenciones que los mueve a hacerle esa pregunta. Jesús no pierde oportunidad para animarlos a reflexionar, a mirar, para ayudarnos a nosotros a reflexionar, a mirar en nuestro interior y darnos cuenta qué es lo que realmente nos está motivando. Para responder a su pregunta, hace falta hacer un alto en nuestra vida, detenernos a pensar, a reconocer si no estamos yendo si estamos yendo en una dirección correcta con lo que pensamos, con lo que queremos. Es algo que los fariseos y herodianos no están dispuestos a hacer, pero nosotros sí debemos de estar dispuestos a hacerlo para caminar bien con el Señor. Por eso siempre debemos de pedirle al Señor la gracia de nunca actuar malintencionadamente, que nuestra motivación sea siempre buscar y seguir la verdad, seguirlo a Él, no importando, pues hay muchas cosas que vemos que no están bien, pero nosotros queremos seguirlo. Dice, tráiganme un denario. Así, aquí con esa petición, pues él demuestra que no trae dinero consigo. Y que en cambio ellos sí traen consigo dinero romano. Fíjense, es muy importante porque se supone que es despreciado el dinero romano, que está contaminado, que contamina cualquier moneda que no fuera la que usaban en el templo. Y sin embargo ellos traían ese dinero con ellos. O sea que ese dinero no les importaba que se contaminaran, ¿no? Lo traían. Dice el texto, se lo trajeron y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción?
Pues tenemos que el denario era una moneda de plata que representaba la unidad monetaria romana. Eso era lo que representaba, era la moneda romana en curso. Pesaba unos de 3.4 gramos. Tenía impresa la imagen del emperador y una inscripción que para el pueblo judío era blasfema. Decía, Tiberio César, hijo del divino Augusto. Ellos le dijeron del César. Jesús, bueno, puede deducir el derecho del emperador al cobro del tributo personal, de la circunstancia de que los judíos utilizaban de hecho la moneda de emperador, como quien dice, al estar usando el dinero que pertenece al emperador, están admitiendo tácticamente o tácitamente que él tiene derecho a cobrarles algo. Nos dice Marcos 12:17, Jesús les dijo, lo del César, devuélveselo al César y lo de Dios a Dios. No puede hablarse de que vengan equiparados el César y Dios, pues el Estado puede solo exigir a lo que necesita el Estado, ¿no? Para su existencia, mientras que Dios demanda que el hombre se le entregue por completo. Si esta moneda pertenece al emperador, él tiene derecho a su propiedad, pero también Dios tiene derecho a su propiedad. Si se pregunta qué es lo que le pertenece a Dios, solo se puede dar una respuesta, todo le pertenece. Nosotros mismos le pertenecemos a Dios. La respuesta de Jesús no es una regla práctica que pueda dar respuesta a cada pregunta que surja acerca de la relación del hombre con el poder del Estado y de Dios, pero en cualquier caso, Dios tiene los derechos supremos sobre todo. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2240, dice la sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país. Nos dice Romanos 13:7, den a cada cual lo que se les debe. ¿A quiénes? A quien impuestos, impuestos. A quien tributo, tributo. A quien respeto, respeto. A quien honor, honor. Pero también nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2242, dice así, el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuanto estos preceptos son contrarios a la exigencia del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Nos dice San Lucas en Hechos 5:29. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús pide dar al César y a Dios lo que responde a cada uno. Y se refiere al César, pues hay que darle unas monedas, pero a Dios le pertenece todo. Y dice, y se maravillan de él. Pues la gente aprecia esta sagacidad de Jesús que le hace poner siempre en su sitio a sus enemigos y aprovechar sus preguntas mezquinas para dar una enseñanza profunda y maravillosa, ¿no? O sea, esto de que hay que hacerle caso a los gobernantes, pero si van en contra de lo que Dios nos exige, nos dice, por medio de su palabra y todo, como por ejemplo el aborto, no podemos estar a favor del aborto y todas esas cosas, la eutanasia. Entonces, aunque haya leyes, no podemos estar a favor porque es en contra de lo que Dios quiere de nosotros. Y así hay algunas leyes que van en contra de lo que Dios quiere y no podemos estar a favor de esas leyes. Bueno, pues por lo pronto va a ser todo de esta clase y veamos a ver si tienen algún comentario, qué opinan o alguna pregunta por ahí guardada, a ver qué me dicen. Soy todo oídos. Está bien todo, Giorgio. Pues ¿Mande? sí,
¿Sí está entendiste bien. esto, Raúl? Pues hay más o menos como que le doy otra vuelta, pero sí, sí, pues o sea, como lo está explicando, pues sí, ahora sí está bien. Bueno, trato de explicarlo letra por letra o párrafo por párrafo, texto, para pues una mejor comprensión, ¿no? Porque hay cosas que no sabemos, como el denario, como qué, cómo era, como varias cosas o costumbres del pueblo de Israel que no conocemos, del pueblo judío, ¿no? Y tratar de explicarlas más o menos para tener un concepto de lo que es en sí lo que dice el texto. Como lo que dijo que en Marcos 10 del 11, donde dijo que se llama, que Betfage, ¿qué significaba eso? ¿El qué, perdón? Betfage y de Betania, es en el O eran versículo, las ciudades. pero significaba algo, ¿no? ¿Dónde está? A ver, ¿qué me dijiste? Betfage. Sí, pero ¿qué me dijiste? ¿El capítulo, el versículo? 11, al 1, ¿Qué significaba Betfagé? Betfage, yeah. Eso era lo que quieres saber. Sí, lo que quería saber. La ciudad de los, ¿qué? De los perdidos. De los higos no maduros. Eso significa. Casa de los higos no maduros. Que estaba pegada a Jerusalén, o sea. Ok. ¿Algo ¿Usted, más? ¿Mande? verdad? ¿Usted cree que a veces uno vamos a suponer como en el donde dice que Jesús maldice la higuera? Ajá. ¿Usted cree que pueda uno que diga uno, ay, mira, es un Dios ah, que maldice, Enojón. ajá, que pueda agarrarse uno también ¿no? Ahí, Bueno, por el regular, ahora tenemos a Jesús. Antes era un Dios así para enseñarle al pueblo a caminar, pero siempre el pueblo nunca hizo caso, ¿no? Y siempre era así, por eso les iba tan mal al pueblo. No les hacía caso a Dios y pues fueron conquistados, sufrieron mucho, ¿no? Y si tú ves, bueno, lo que se dividió al pueblo de Israel, eran 12 tribus y al rato ya nomás quedaban dos, porque las 10 del norte, de la zona norte, se las llevaron, se las robaron presos y luego ya nomás quedaron dos y luego también a ellos los llevaron presos los de Babilonia, ¿no? Entonces todo eran por cosas malas que hacían. Pero si también vamos al libro de los jueces, por ejemplo, vemos que Dios tenía que mandar un juez cada 100 años más o menos, porque pedían perdón al Señor y todo, y les mandaba un juez, y ese juez los llevaba por el buen camino, y se moría el juez, y ya valían todos por todos lados haciendo lo que querían, y otra vez les iba re mal, y perdían las guerras y todo, y otra vez otro juez, y así, ¿verdad? O sea, siempre que el pueblo se salía del camino de Dios, les iba mal. Entonces eso era lo que me decían el pueblo por eso. Pero luego nosotros ya al tener a Jesús en medio de, podemos decir, una forma de decirlo, del enojo del Padre, y está atravesado su Hijo con su sangre derramada en la cruz. Entonces eso calma al Padre, ¿no? Al ver a su Hijo, porque su hijo se hizo hombre, al ver a su hijo ve a nosotros, ¿verdad? Entonces se calma la ira, entonces viene Jesús no a juzgar al hombre, sino a salvarlo, y anda buscando la salvación y perdonando todo, aunque nosotros blasfememos de él y todo, si nos arrepentimos profundamente en nuestro corazón, siempre nos va a perdonar cualquier pecado, ¿no? Cualquier pecado nos lo perdona el Señor. Entonces,
pues es una forma diferente la situación que vivimos hoy del pueblo de Israel en aquel tiempo. Aparte, pues ya somos parte del pueblo de Dios por el bautismo, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Entonces, esa es la diferencia. La forma. Acuérdense, el bautismo de San Juan Bautista no es el bautismo de nosotros. Que Juan Bautista haya bautizado a Jesús no es el mismo bautismo. Hay mucha gente que confunde ese bautismo con el de hoy que tenemos, el que nos dio Jesús, el que nos dejó el Espíritu Santo, el que bautizaban después los apóstoles, ¿verdad? Con la unción del Espíritu Santo, no era el mismo. El bautismo de Juan, él mismo lo dice, es por agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Estaba escuchando también la clase de la semana pasada. Entonces, también nosotros nos tocó una tarea también, como ya ve que vamos a bautizar al niño también. Entonces, ahí me tocó un punto también usted que nos habían dejado allí pues a nosotros. Entonces, al caso del bautismo, entonces allí salió de lo que había dicho usted, ¿verdad? Que todos los bautizamos, ahora somos sacerdotes, profetas y reyes también. Ajá. Entonces, nosotros como bautizados también como tenemos que dar pues, ¿cómo Ok, se ¿qué dice? es un profeta? Denunciar el pecado. Y eso, pues por eso murieron los profetas, por eso murió Jesús, por denunciar el pecado, no es tarea fácil. Pero estamos, en el bautismo adquirimos al Espíritu Santo para poder hacerlo, ¿verdad? Como sacerdotes ofrecemos al Señor nuestros sacrificios por los demás, podemos interceder por los demás, ¿no? Este, y reyes, pues es con Jesús solamente, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y, y unidos en Él, pues podemos ser ese Jesús. Y sobre todo cuando morimos y resucitar con Él y ya estar con Él para siempre. Somos hermanos de Jesucristo. O sea, es mucha la diferencia de lo que vi en aquel tiempo ahora, ¿no? Ahora nosotros somos perdonados por la sangre de Jesús en la cruz. Y en aquel tiempo no había ese perdón, ni siquiera los profetas lo tenían. Por eso dice que el credo de los apóstoles, cuando dice eh, que, que murió y fue a los infiernos y subió al cielo. En sí no es, los judíos tenían dos formas de decir el Seol dos formas de decir el infierno, y en uno de ellos no era el infierno, precisamente infierno que el diablo y eso, sino que era el seno de Abraham, donde estaban todos los justos que estaban esperando poder entrar al cielo, porque todos somos pecadores y esos justos grandes profetas también pecaron. Entonces no podían entrar directamente al cielo, necesitaban ser lavados por la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Pero hasta que Él muere, toda esa gente del Antiguo Testamento que fueron justos en su actuar, pudieron entrar al cielo. El Señor viene a abrirles los cielos, ¿no? Por eso dicen que se festeja en la noche la misa del sábado de gloria, sábado santo, y se abre, se ilumina el cielo, se ilumina todo, viene la luz, se abre el cielo para que entren todas esas almas que estaban, todos esos eh, profetas y todo eso, ¿no? Que habían alcanzado eh, ser santos o ser justos ante los ojos de Dios, que no podían entrar al cielo hasta que Jesús, o sea, había más de 2000 años de Abraham y todos que no podían entrar al cielo. Y entonces es diferente lo que vivimos hoy a lo que vivían ellos. Con Jesucristo, después de la muerte de Jesucristo, nosotros somos bien bendecidos por el amor de Dios y la misericordia de Dios. Y siempre tenemos hasta el último minuto para sinceramente, pues, pedirle perdón al Señor por todo lo que hemos hecho mal y de corazón
si de corazón lo hacemos, el Señor nos va a perdonar y nos va a salvar. O sea, acuérdense que la salvación no significa que te vayas directamente al cielo, sino que te salves del infierno. Te salves del infierno y pues si te falta purgar para quedar bien, pues entonces pues al purgatorio. Vas a pagar las consecuencias de nuestros pecados. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien más? Ah, ya regresó Fabiola. Se le había cortado. Bueno, pues vamos a orar para darle gracias al Señor. Parece que todos se entendieron muy bien. Juanis, Esperanza, Erika, Noemí entendió muy bien. No veo ningún problema, no hay ninguna pregunta. Ok, vamos a darle gracias al Señor y luego, si quieren, podemos seguir y vamos a cortar el video, ¿no? Y pues que sepan también que, bueno, ahorita lo decimos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por tu presencia esta noche con nosotros hoy. Estamos muy contentos por tu presencia, muy agradecidos porque nos amas, Señor, alegres porque hablamos de ti, Señor, y nos da gozo en el corazón hablar de ti, eh, enamorarnos cada día más de ti, Señor. Llévanos ese amor, esa gratitud, Señor. Llévanos realmente a que nos duela nuestro pecado, Señor. A aborrecer el pecado, Señor, a darte todo el honor y la gloria a ti, Señor, ver nuestra pequeñez, que no podemos caminar sin ti, Señor, ver tu grandeza siempre, en todo momento, Señor, y nuestra pequeñez, nuestra dependencia de ti, Señor, que dependemos de ti para respirar, para vivir y para seguir en este camino que tenemos hacia la vida eterna, Señor. Necesitamos de ti, somos débiles y necesitamos que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, nos llenes de tu fortaleza, nos aumentes la fe y para poder que nuestras vidas sean según lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos darte gracias, alabarte, bendecirte, glorificarte, proclamarte nuestro único Dios y Señor. Y con todo ese gozo en el corazón, Señor, decirte que te amamos, Señor, que te queremos en nuestra vida en todo momento y que queremos que seas el Rey de nuestra vida y que tomes el lugar que verdaderamente deberías de tener y a veces no lo tienes en nuestra vida porque nosotros mismos no te lo damos, pero hoy queremos dártelo, Señor. A veces no sabemos cómo, a veces no sabemos cómo actuar para hacerlo, Señor, pero queremos que tú nos enseñes, que tú nos ilumines, que tú nos des discernimiento para hacerlo, para seguir tu voz, para seguir tu palabra, para entender tu palabra, para entender lo que tú quieres de nosotros, Señor. Aquí estamos hoy, agradecidos de ti, agradecidos de tener un Dios poderoso, amoroso, con un amor eterno que nunca se acaba, con una paciencia tan eterna que tienes, Señor, con esa misericordia, con esa ternura con la que nos tratas, con la que nos ves, Señor. Estamos sumamente agradecidos de ti y muy alegres y muy contentos de tener un Dios como tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos siempre, Señor. Bendito seas, alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Abrimos nuestro corazón plenamente a tu gracia, a tu poder, que entres en nosotros y te quedes con nosotros para siempre, Señor. Y que con tu sangre preciosa nos protejas, nos cubras de todo ataque. Con tu sangre preciosa rompas cadenas, Señor, de pecado en nosotros. Con tu sangre nos laves, Señor, y nos dejes más blancos como la nieve, Señor. Aquí estamos, Señor. Somos tus hijos y tú nos amas, Señor. Estamos seguros de que nos amas, Señor. Y por eso nuestro corazón está alegre, está gozoso de tener un Dios que nos ama,
a pesar de que no lo merecemos. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, bendito seas. Gracias por ser tan bueno, Señor, bendito seas. Gracias porque nunca nos dejas, porque siempre estás al pendiente de nosotros. Bendito seas, Señor. Todo honor y gloria para ti, Señor. Bendito seas. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de Santa María, siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor.